Esto no es una sobremesa, es un festín donde la palabra es el aperitivo, el plato fuerte y también es el postre. Prepárate para un menú en 3 tiempos. El primero es una exploración sensorial, un aperitivo que nos permite reconocer a los comensales. Después vendrá, a veces con guarnición y a veces con salsa, el plato principal. La palabra del comensal. El cierre de nuestro programa apela a los sentidos y a los sentires. El postre lo pondrán voces diversas de amistades con las que he compartido mesa y quienes creo disfrutarán de este manjar. Así que, acomódate, sírvete una bebida y provecho. Esto es Bibliófago. Hola, soy Rulo ZK y esto es Bibliófago. Hoy van a conocer a alguien que yo conocí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el 2025. Iba yo en camino a la entrevista con Cherry Moraga, a quien escucharon tal vez en el 4º episodio de la primera temporada, y llegó una persona y me dijo: «Hola, soy Ari». Yo puse cara de confundido. La saludé y me quedé pensando que esa persona que me saludaba no se parecía a la persona que me había escrito por WhatsApp, pero respondía al mismo nombre. Esta Ari, traía una chamarra negra, una gorra y me miraba con curiosidad. Ari trabaja también con Ari, con quien estuve en contacto por WhatsApp. Fue hasta la Feria de la Lectura de Yucatán 2026 que las conocí juntas, luego de saber que trabajaban en colaboración y además que son grandes amigas. Esta Ari se llama Ariana Aquino. Ella platica con soltura y sinceridad. Desde antes de empezar a grabar, sentí que ella estaba teniendo una entrevista con alguien que se emociona mucho de hablar de sus proyectos. En cada frase, a Ari se le escapa la intensidad por la voz. Se emociona por lo que hace, se nota que lo ama y que quiere seguir haciéndolo. Con esa sinceridad, Ari me cuenta sobre ciertos hilos finos de su trabajo, no solo de su libro, y pone en la mesa la forma en la que construye relaciones con las potenciales lectoras y con quienes integraron su comité editorial para este libro. Para esta comensal les recomiendo escuchar la conversación con un affogato, ese delicioso postre que también podría ser una bebida y que se toma solamente en ocasiones especiales, como esta conversación, a medio camino entre la cafeína y la dulzura de hacer lo que amas. Les dejo con Ari. Espero disfruten esta conversación. ¿Quién es Ari hoy? Fíjate que es una versión reloaded de lo que pensé que iba a ser a esta edad. Entonces me gusta lo que en este instante soy. No sé si vaya a ser siempre así, pero en este instante me gusta lo que soy. ¿Por qué? Porque me dedico a hacer eso que soñé, que es estar en el mundo de los libros en diferentes frentes. Entonces soy esa persona que los cuida de inicio a fin, porque por una parte soy editora. Entonces desde que nace el texto lo veo, lo cuido, lo apapacho, le ponemos diablitos a la a la carreta para que no se nos vaya, hasta entonces que se publica. Y por el otro lado ayudo a que, ya que existe ese libro, se difunda. Entonces me parece que estar en muchos frentes del libro me hace estar exacto en el lugar en el que siempre soñé que iba a estar. ¿Desde cuándo sueñas estar ahí? Fíjate que desde hace mucho tiempo yo comencé queriendo escribir teatro, esa es la verdad. Desde que estaba muy chiquita yo fui fan del teatro. Un amigo me decía: no eres fan del teatro, no eres fan de la danza, no eres fan de la música, eres fan de los escenarios y los aplausos, ¿no? Siempre me decía. Y nada, es que yo crecí encima de un escenario porque mi primo, mi hermano, es bailarín de ballet. De hecho, él ahorita es profesor del ballet de Nueva York. Entonces todo el tiempo estaba ahí, tomé millones de clases, hice muchísimas cosas y además pues era irlo a ver a él. Entonces todo el tiempo estaba arriba o abajo del escenario, pero estaba en los teatros. Entonces claro, cuando yo crezco digo, no sé si quiero estar exacto en el escenario, pero sí quiero escribir. Y así fue como nació mi gusto y pasión por leer todo el tiempo, hasta que de repente quise estudiar teatro. Obviamente el puntaje de la UNAM fue como, señorita, no. Entré a la UAM en la segunda vuelta y después sí me aceptaron en la carrera de teatro, pero yo dije, no, creo que ya encontré lo que quiero hacer. Y me quedé en la carrera de letras
y desde ahí. Obviamente hubo millones de baches, millones, hasta que ahora, bueno, aquí estamos. Ahora estás en ese lugar, reloaded. Exacto. Oye, cuéntanos del libro así, voy a dejarla así de amplia. Así de todo. Pues mira, el libro que traigo ahorita es Nuestras Resistencias, la llama que nos ilumina, pero no empezó con este libro. Este libro no empezó con este libro, sino que es un proyecto súper grande. Hace ya 3 años, en el 2023, nació la idea de platicar, con Ilse. Ilse es la otra editora, Ilse Pérez, que en ese momento era una completa desconocida y que ahora es una gran, gran amiga. Nos sentamos a platicar acerca de qué era lo que nos gustaría, o sea, qué cosa nos pondría un curita en el corazón y además abrazaría a otras personas. Y decidimos que queríamos hacer un proyecto en el que las chicas conocieran a otras chicas de una manera no tan aburrida, ya sabes, o sea, no la biografía, no que se metieran a googlear, oye, ¿quién fue Amparo Dávila? ¿Quién fue Enriqueta Ochoa? ¿Quién fue Adela Fernández? No queríamos eso, sino queríamos algo más íntimo. Lo que hicimos fue generar un puente entre escritoras, entonces llamamos a nuestro wishlist, cuando digo wishlist de la literatura mexicana, es Yasna Yelena Aguilar Gil, es Nadia López García, es Yumko Gata, es Clio Mendoza, es Andrea Chapela, Olivia Teroa, ¿no? O sea, son todas ellas y les pedimos que nos contaran cómo comenzaron a leer, con quién comenzaron a leer. Y entonces nos hablaron de Enriqueta Ochoa, de María Sabina, de Amparo Dávila, etc. Entonces, así nació el primer proyecto, que fue muy grande, muy lindo, muy hermoso. Tuvo un podcast increíble que pueden aún escuchar, donde están los capítulos de cada una de ellas. Padrísimo, Jasmina, Isabel, todas ellas están ahí contándonos de cuando eran pequeñitas, padrísimo. Pero nos dimos cuenta que en cada una de estas memorias que nos regalaron, no solo estaba la autora a la que se referían, sino quién se las había presentado. Entonces apareció lo que siempre está: la prima, la amiga, la maestra, la abuela, ¿no? Entonces aparecieron estas figuras que nos acompañan más allá de la profesión a la que nos vamos a dedicar. Y entonces dijimos, vamos a hacer otro libro, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y entonces dijimos, para empezar, las escritoras no solo van a ser escritoras, ¿no? O sea, vamos a querer artistas en general. Entonces convocamos a astrónomas, está Julieta Fierro, a Natalia Beristain, que es cineasta, a Marina de Tavira, que es actriz, a Elma Correa, que es escritora, a Lía García, que es performance. O sea, como convocamos a muchos perfiles y les pedimos que hablaran de una mujer que las hubiera acompañado y las hubiera marcado. Y en ese proceso comenzó a existir este que traigo, que es el de Nuestras Resistencias, la llama que los ilumina, porque la llama es justo esta cosita que nos va acompañando todo el tiempo y que ilumina nuestro camino, y que sin querer o pretender serlo, de repente es justo lo que necesitamos para hacer brillar eso que traemos adentro, ¿no? Y es una cosa muy preciosa porque nos regalaron estos recuerditos de cuando estaban muy pequeñas. Y entonces tenemos, por ejemplo, no sé, está Abigail Mendoza, que es una chef increíble que ha salido en millones de entrevistas con medios internacionales y que ha cocinado en Londres, en el Palacio. Por ejemplo, hablándonos de su tía abuela, ¿no? O sea, me acuerdo cuando fui a hacer esa entrevista a Oaxaca, Teotitlán del Valle, bueno, era un lloradero, ¿no? Entre las dos, porque pues claro, o sea, mueves cosas. O por ejemplo está, no sé, Gaby Jauregui, acordándose de su profesora de secundaria, que fue la que le presentó la poesía, ¿no? O está, no sé, Ivette Luna, hablando de las cartas de las amigas, o hay un montón de cosas ahí súper personales y que además están acompañadas de cartas. Eso para nosotras, de fotografías, que para nosotras era muy importante, ¿no? O sea, que ellas nos dijeran con qué se sentían cómodas que ilustráramos ese texto, ¿no? Y fue como, ay, pues con la foto de mi amiga, o la de mi abuela en caso de Betsy. O sea, una cosa increíble, y entonces es un bomboncito. Oye, ¿y quién te hubiera regalado a ti este libro cuando eras joven? Yo creo que absolutamente mi tía. O sea, mi tía Gema yo creo que es la figura que acompañó, así que agarró mi manita y me llevó de la mano a ser la persona que soy ahora.
Todas las mujeres en mi vida han sido muy, muy importantes. Vengo de un matriarcado, ¿no? O sea, impresionante, precioso. Y como que siempre la figura de mi abuela ha pesado un montón, pero si yo me pongo a pensar quién me trajo acá, o sea, a este momento en el que estoy platicando contigo en el mundo de los libros, con todo esto, es mi tía. Oye, y cuéntanos un poco, también me gustó mucho como el formato, y entonces, ¿quién quieres que lo lea? ¿Quiénes son esas personas que se van a acercar a este libro? Fíjate que el público objetivo, que así se le llama acá en el mundo, ¿no?, del comercial, sí, del libro, que ni al caso, pero bueno. Sí. Es que lo siento que a veces es muy obvio, pero tal vez no tan rígido a veces, ¿no? No es nada rígido. Realmente quien pueda leer puede acercarse a cualquier libro. Pero este libro está pensado en juventudes, en chicas entre los 13 y los 19 años. Ilse y yo teníamos mucho miedo, honesta y absolutamente, de hablar desde el adultocentrismo. Eso nos apanicaba. Entonces decidimos hacer un comité editorial bebé, que eran chicas entre los 13 y los 19 años que nos ayudaron a leer todos los textos. Y no solo encontramos un acompañamiento precioso, sino que encontramos a mini editoras. Cuando digo mini no es porque sean menos, sino porque están muy chiquitas, muy, muy preciosas, muy bebés, pero con un filo, un ojo, ¿sabes? O sea, un acercamiento a la sensibilidad de los textos impresionante. Nos conmovía mucho sus comentarios, ¿no? Desde los positivísimos, así de me quedé sin palabras, no puedo con esto, esto me tiene con un nudo en la garganta, ¿cómo es posible que encuentre tanta cosa que me interpela, etcétera? Desde ese tipo de comentarios hasta, ay, esto ni le entiendo, ¿no? O sea, como de, no, esto no es claro, la verdad es que, ¿por qué no ocupamos otra palabra, no? Entonces, wow, eran cosas que decíamos, esto está maravilloso, o sea, como chicas tan pequeñitas, ¿no? Tienen una conciencia literaria tan grande, o sea, yo de verdad las admiro y me hubiera gustado tener la mitad del ojo que ellas tienen ahora. ¿Cómo construyen un comité editorial bebé? Es que también creo que es súper interesante, o sea, en esta práctica que es tan poco común, ¿cómo se construye, cómo encuentran a esas personas? ¿O cómo presuponen ustedes que pueden ser parte de ese comité editorial y luego se desempeñan maravillosamente? Mira, hay veces que cuando alguien, le preguntas como a algún autor ya consagrado, como acerca de cómo se lleva a cabo un proceso, te puede decir como muchas cosas muy elevadas. Pero la verdad es que siempre echamos, cuando estamos empezando, cuando todavía una idea nos da miedo, cuando sacamos nuestro primer libro, cuando lo que sea, mano de nuestros amigos, de nuestra familia, y es de por favor vayan todos para que mi presentación no esté vacía, ¿no? Y ahí vamos, ahí le caemos todos los amigos, ¿no? Y es la manera de comenzar, así. Bueno, pues este comité editorial bebé está formado por chicas que conocemos personalmente, ¿no? Entonces están mis sobrinas, están las sobrinas de mi otra Ari, por ejemplo, que fue así de, está padrísimo el proyecto, entonces le llamó a sus sobrinas, o sea, como que hicimos, como nos daba miedo, queríamos que alguien cercano leyera para que nos pudiera contar, para que se sintiera un poco más en confianza. A mí me encantaría que esta práctica la pudiéramos llevar a cabo como de una manera más amplia, que los libros realmente pasen por las edades en las que están proyectadas, es decir, que se vuelva como algo común, ¿no? Especialmente la literatura para infancia y juventudes. Me encantaría, yo sería súper fan, pero esta idea realmente comenzó del miedo a hablar de una manera en la que no íbamos a conectar, ¿no? Ari, quisiera como cerrar, como preguntándote sobre este miedo, como que lo has tenido muy presente en esta conversación, y entonces me quedo pensando, ¿con qué herramientas te enfrentas tú ahora a ese miedo? ¿Qué es lo que te lleva a enfrentarlo o a superarlo? Porque creo que también puede ser una gran enseñanza para ese comité editorial bebé, que ustedes mismas platiquen de ese miedo que les ha empujado a llevar a cabo estos proyectos y a la vez superar ese miedo. Está bien padre esto que preguntas, porque yo creo que a mí por lo menos, no sé si en algún momento se me quite el miedo, ¿no? Hay muchos compromisos cuando escribes o editas o haces cosas para infancias y juventudes. Es un compromiso con el futuro y eso impone, ¿no? Pero
Ilse y yo lo que les queremos transmitir es que está bien a veces no saber. Y justo hicimos un texto en el primer libro, en Nuestras Resistencias Escritoras que nos vuelan la cabeza, que está después del de Amandititita, en el que reconoce que no puede escribir acerca de ninguna autora mexicana porque en su época no existían en el mundo de la literatura mexicana las autoras mexicanas, ¿no? Según ya sabes, los programas de estudio, ¿no? No existían, ¿no? O sea, nada más había hombres. Pusimos un texto, despuesito de eso, que se llama Está bien no saber. Y hablamos justo de esta cosa que nos impone el mundo todo el tiempo, de necesitar saberlo todo, de necesitar escuchar todo, leer todo, ir a todo, ¿no? O sea, sobreexigirnos un montón de conocimiento y a veces lo único que quiere una es llegar a su casa y hacerse bolita, ¿no? Entonces, nosotras defendemos también muchísimo el tema del descanso, el tema de si tienes miedo no pasa nada, no tienes que saberlo todo, aquí estamos, vamos a construir una red, y también en ese no saber hay una curiosidad, ¿no? que está intrínseca a ese no saber, ¿no? Entonces nos parece súper importante todo el tiempo estarles diciendo, si no sabes, aquí estoy yo, tranquila, no tenemos que saberlo todo, y a veces va a haber cosas que tú vas a saber y yo no. Y entonces tú vas a enseñar, ¿no? Esta relación de ida y vuelta del conocimiento, de que no es algo unilateral, nos parece importantísimo porque es muy real. Yo no solo doy cosas, sino que también aprendo. Yo creo que aprendo muchísimo más de ellas cuando me hablan que ellas de mí cuando yo les hablo. Muchas gracias, Ari. No, pues de que gracias a ti. Esto es el postre. Ustedes tal vez no lo sepan, pero lo mejor de cuando ya llevas muchos años dando clases no es la experiencia, no es tener un trabajo que sabes hacer, no es seguirte reinventando. Lo mejor es descubrir lo fuerte de tu capacidad para construir relaciones que perduran en el tiempo a pesar de los cambios. A Bel la conocí en el aula, en la cual compartimos muchas anécdotas que no les voy a contar, pero sí les diré que cuando entré al aula donde ella estudiaba, yo llevaba recién un semestre trabajando con estudiantes de medicina, lo cual es un reto para alguien con una formación como la mía. ¿Qué podrían aprender estudiantes de medicina de alguien como yo? Y sobre todo, ¿por qué querrían aprender algo que no es de su materia disciplinar? En ese espacio conocí a Bel, y desde ese momento me he sentido profundamente afortunado de contarme entre sus amigos. Siempre conversamos de su vida académica, de lo rudo que es estudiar medicina, y de cómo se sobrepone a esas adversidades. Pero también solemos contarnos sobre nuestros afectos. Entre esos afectos, el afecto por los libros. Cuando pensaba en quién leería un fragmento del libro de Ari, no pude pensar más que en Bel. Sentí que es un libro que Bel hubiera amado conocer antes, pero que aunque sea un poco tarde, creo que sería perfecto para que Bel se asome. Así que les dejo con mi amiga Bel, leyendo la introducción del libro de Ari e Ilse. Hola, soy Bel y vamos a leer Nuestras Resistencias, la llama que nos ilumina. Para ti, con cariño. Hola de nuevo, qué alegría volver a tus manos. No sabes la sorpresa que es también para nosotras estar aquí de nueva cuenta. Y cómo no, si las historias jamás terminan. Y conocer a alguien, leerla, escucharla, siempre trae un nuevo camino, uno inesperado que te invita a explorarlo. Este libro que ahora tienes cerquita nació de ti, de conocerte, de escucharte, de sentarnos contigo y mirarte con muchísima atención. También nació de nosotras, de pensar en nuestra propia historia, de reconocer a todas las mujeres que han dejado huella en nuestra vida, aquellas que nos han sostenido, que nos han acompañado y que tienen un lugar imborrable en nuestro corazón. Porque si bien admiramos a muchas escritoras, no siempre la primera mujer que nos inspiró fue una. El libro anterior nos mostró entre sus páginas y en todas las conversaciones a muchísimas mujeres que normalmente nos acompañan en silencio, nuestros pilares. Por eso es que esta vez quisimos ir más profundo y contar las historias de aquellas que admiramos tanto y que no siempre encontramos en los libros. Este espacio es para hablar de nuestras amigas, maestras, abuelas, de aquellas artistas, deportistas y, por supuesto, escritoras que nos marcaron. Este espacio está hecho para que podamos compartir todo aquello que nos mueve el corazón, que nos enciende y que nos hace brillar. Como el anterior, este libro se creó en equipo, en medio de incertidumbre, gozo, amistades, viajes, miles de tareas, pendientes, acuerdos, desacuerdos, esperanza. Y es así como queremos compartirlo contigo,
no como algo que empieza y termina, sino como algo que cambia, que prende, que se rompe y sana, pero sobre todo como algo que enciende esta llama que nos ilumina. Con todo el cariño, siempre, Ari e Ilse. Esta entrevista fue grabada en la cabina itinerante de Radio Ecológica 92.5 FM, en Mérida, Yucatán, durante la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, FILEY, en el año 2026. El trabajo periodístico, la producción y el diseño de sonido son de Rulo ZK. La imagen de Bibliófago es cortesía de Humberto Vera. Bibliófago es producido con un enfoque de trabajo auditivo artesanal, por lo que las grabaciones de las entrevistas, las grabaciones del postre y el sonido ambiental utilizado en el postre no fueron creados ni editados con inteligencia artificial y fueron grabados por Rulo ZK. Ninguno de los textos utilizados para la realización de este episodio, como guiones y material para redes, fueron creados, modificados o editados con inteligencia artificial y son totalmente autoría de Rulo ZK. Este proyecto no hubiera sido posible sin el apoyo invaluable de Revista Espejo. Apuesta por lo artesanal, apuesta por lo humano. Gracias por escuchar, compartir y disfrutar este contenido.